Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la noticia de la semana. Ferrovial se va de España. Y sí, amigos, esta semana hemos sabido que una de las constructoras más importantes del mundo, una de las empresas más importantes de España, pues ha decidido irse de nuestro país y trasladar su sede social a otro país. Pero fijaos que yo no creo que esto sea la noticia. Esto es algo que ya se ha comentado en muchos canales, en este incluido, que bueno, pues toda esa política económica y toda esa política de comunicación que realizaba el gobierno y sus socios, pues podía llevar a que grandes empresas se plantearan la posibilidad de salir de España y buscar, bueno, pues una menor presión fiscal fuera de nuestras fronteras y también, muy importante, una seguridad jurídica que ahora mismo, pues en España parece que no existe, porque bueno, pues ya habéis visto cómo se aprueban los impuestos del día a la mañana sobre temas además pasados, con carácter retroactivo, sobre dinero que ya ha pagado impuestos. Bueno, pues todas esas cosas terminan afectando a los accionistas de las grandes empresas que bueno, pues lo que quieren es que su dinero sea lo más rentable posible y buscan, lógicamente, el lugar donde eso sea posible. Pero como os decía, yo no creo que la salida de Ferrovial sea la noticia. La noticia es la reacción que ha tenido el gobierno y sus socios ante este anuncio, que tampoco es nada que no nos pudiéramos esperar, porque ya lo hemos visto otras veces, estas reacciones abruptas, populistas, electoralistas, a estas cosas que pasan en la economía. Pero lo que no nos podíamos esperar es esta campaña de acoso y derribo, insistiendo en el grave error que es lanzar estos mensajes a la opinión pública, no solo a la opinión pública española, sino a la opinión pública mundial, en la que están esos inversores que estamos deseando que vengan a España y que cada vez tienen más claro que España no es el sitio donde venir en la mayoría de los casos. Y digo yo, si vemos que una gran empresa como Ferrovial decide irse de nuestro país, pues habrá que estudiar la situación, porque seguramente hay mucha información que rascando un poquito podemos obtener. Resulta que, bueno, pues hay condicionantes que hacen que esa empresa pueda salir de nuestro territorio nacional, pues por diferentes motivos. Está claro que hay unos que son evidentes, los hemos comentado ya: presión fiscal, trámites administrativos, ya sabemos lo que pasa en España con todo ese tema. Podemos estar hablando de esa inseguridad jurídica, podemos hablar de muchísimas cosas, pero bueno, estamos hablando de una empresa cuyos accionistas, el 80%, están fuera de España, que la inmensa mayoría de su negocio no está en España y que, bueno, pues necesitan ciertas facilidades administrativas o ciertos mecanismos para poder seguir creciendo. Y aquí en España no hemos sido capaces de facilitarlos. Bueno, pues eso es lo que habría que hacer, ¿no? Estudiar cuál es el problema, intentar trabajar para solucionarlo, sobre todo porque, bueno, Ferrovial ya ha tomado esa decisión, sus socios, sus accionistas ya han tomado esa decisión. Ahora toda esta berrinche pues no tiene ningún sentido. Lo único que hace es contribuir a que los que se estaban planteando venir a España se lo planteen y muchos de los que están en España pues todavía se reafirmen más en esa necesidad de proponer cambios como el que ha hecho Ferrovial para irse fuera de España. Lo que hay que hacer es buscar por qué salen de España y cómo podemos solucionar esos problemas para que España siga siendo atractiva, para que las grandes empresas estén generando riqueza en nuestro país, tengan sus sedes en nuestro país, generen empleo en nuestro país y, bueno, pues contribuyan a esa marca España en todo el mundo. Y es verdad que a un autónomo, a una pyme, bueno, pues un Ferrovial le parece una cosa de otro planeta, pero pensémoslo a nuestra altura económica. Si nosotros pudiéramos trasladar nuestro negocio a una zona donde tuviéramos menor presión fiscal, donde tuviéramos más oportunidades, donde los temas administrativos fueran más rápidos. Recordemos que para una constructora todo este tema de las licitaciones y demás, pues, y de los permisos, y pues es un tema importante. Seguramente tomaríamos esa decisión. Así que no le podemos echar en cara a Ferrovial que haga lo mejor para sus accionistas. Es que debe hacerlo. Es que si no lo hace, está yendo en contra de los intereses de su organización, de su empresa, de sus accionistas, del dinero, de la generación de riqueza, de absolutamente todo. Así que Ferrovial decida irse,
pues es una decisión que toman ellos y lo que tendremos que hacer nosotros es ver por qué nos vamos. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es esa eterna campaña, yo conozco esa campaña desde que tengo uso de razón, que es esa estigmatización del empresario y ese juego que debe funcionar muy bien en ese ámbito electoral de contraponer al empresario y al trabajador, el yin, el yang, el bueno, el malo, el explotado, el explotador. Bueno, pues todo ese discurso parece que a muchas fuerzas políticas les funciona muy bien a la hora de conseguir votos. Y seguimos intensificando ese debate y lo hemos visto antes de saber nada de que Ferrovial se iba a ir, con menciones específicas a empresarios concretos, llamándoles absolutamente todo y bueno, pues en lugar de ver la riqueza que generan para nuestro país, los puestos de trabajo, la cantidad de impuestos que pagan, pues lo que hacemos es cargar contra ellos porque son empresarios capitalistas acérrimos que solo miran por sus propios intereses y que no están haciendo nada por el resto de la sociedad. Y eso, un ministro del gobierno, dando nombres y apellidos del empresario, señalándole como ese tirano empresario que, bueno, pues está yendo en contra de los intereses de los trabajadores y está yendo en contra de los intereses del país. Bueno, pues esas campañas son las que hacen que, bueno, pues el empresario en España no sienta apego, lógicamente. ¿Cómo va a sentir apego si en ese lugar en el que ha crecido, en el que lo ha arriesgado todo, en el que ha tenido pues todas esas dificultades para poner en marcha su negocio, con muchísimos años de sufrimiento, de generosidad, bueno, pues cuando llega a ese punto en el que además, desde el propio gobierno le señalan con el dedo y le dicen que él es la imagen de ese empresario que no tiene en cuenta a la sociedad ni a los trabajadores, pues claro, cómo no se van a plantear que, bueno, donde no son queridos, como es en este país, pues se busquen otras opciones. Bueno, pues esto ya pasó antes de todo esto. Seguro que mi compañera va a ponernos esas declaraciones que se hacían contra el propietario de Mercadona desde un ministerio, directamente un ministro, diciendo que era la cara del mal, ¿no? Este empresario que tanta riqueza genera, tantos puestos de trabajo y tanto desarrollo ha generado en nuestra economía. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Nosotras hemos dicho muchas veces que la riqueza en España también tiene nombres y apellidos, compañeros. Porque por mucho que ellos digan que son empresarios, cuando tú ganas 6.000 millones de euros en un año, 9.000 millones de euros en un año, tú no eres un empresario, eres un usurero. Y lo vamos a seguir diciendo. Bueno, pues claro, si nosotros jugamos a ese juego, pues luego ese juego, lógicamente, puede tener consecuencias. Así que la salida de Ferrovial, más que una noticia, un tema de deslealtad, lo podemos ver como lo que es. Al final es un síntoma de las políticas que se están haciendo, que tienen sus consecuencias. Cuando uno juega ese juego, tiene que asumir también las consecuencias. Si atacamos a los empresarios, alguno que pueda y que además le convenga empresarialmente y que además, pues bueno, tenga esas necesidades, pues decida salir de nuestro país. Y si a ti que te estoy viendo, que estás ahí, que no estás suscrito, pero ¿cómo no estás suscrito? Dale, suscríbete, que es gratis, es gratis. Eso sí, si quieres triunfar en los negocios, hay que estar suscrito. No conozco a nadie que haya triunfado que no esté suscrito. Dale a la campanita, acepta todas las notificaciones, te llegarán todos los vídeos y luego ya tú pues eliges cuáles te interesa ver en cada momento, cuáles compartes, cuáles comentas, lo que tú quieras. Pero vas a recibir absolutamente todo lo que publiquemos en este canal. Y si ya estás suscrito, mil gracias, un abrazo, besos, lo que haga falta, comenta. Tenemos que llegar a ser 1 millón de emprendedores porque tenemos que tener fuerza para hacer que estas cosas no se hagan tan mal, que se respete al empresario, al autónomo, a la pyme, que somos los que generamos riqueza. A ver si terminamos de entenderlo, que no estamos en contra del trabajador, que somos trabajadores nosotros también, que nuestras familias, nuestra mujer, nuestro marido también es trabajador, nuestros hijos también son trabajadores, que no es eso, aunque se empeñen para conseguir 4 votos. Así que, en definitiva, gracias por estar aquí suscritos y ya sabéis que tenemos otro proyecto en marcha que es Emprendimiento de Guerrilla, que tiene canal en YouTube, así que ahora mismo te vas a otra pestañita, lo buscas y te suscribes, que hay contenido diario. ¿Pero qué contenido hay en Emprendimiento de Guerrilla? Técnicas, habilidades, entrenamiento mental, absolutamente todo lo necesario para poner en marcha un negocio de éxito. Aquí hablamos de la situación, de las medidas, bueno, toda esa parte más técnica. Y en el otro lado hablamos de cómo emprender y cómo obtener todas esas herramientas para conseguir tener éxito. Así que vuelve, ya
te has suscrito, perfecto. Que sepáis que es un vídeo podcast, que también está en Spotify en vídeo y en el resto de las plataformas en formato podcast, si preferís ese formato para escuchar todo ese contenido que os ofrecemos desde Emprendimiento de Guerrilla. Mil gracias. Que no te has suscrito, dale. Vamos, no sigo, hasta que no te suscribas no sigo. Gracias. Pero claro, noticia, Ferrovial se va de España y vienen los exabruptos en medios de comunicación por parte del gobierno, de los ministros. Ya no hablamos solo de ese lado más radical del gobierno, sino hablamos de absolutamente todos, incluyendo el presidente del gobierno, que ha hecho estas declaraciones que ahora mi compañera te va a poner. Me gustaría hacer una reflexión más general. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción, y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino. Aquí estamos hablando de justicia fiscal. Aquellos que más tienen, que más contribuyan. Por tanto, creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España, y a la contribución de los españoles. Pues como te decía, en el fragor de la batalla se ha llegado a insinuar que, claro, que es que Ferrovial no está siendo leal porque se lo debe todo a España, se lo debe todo al gobierno de España o a los gobiernos de España, porque claro, le han dado muchas obras y con esas obras le han dado mucho dinero que le han permitido crecer. Claro, aquí uno se para y dice, ojo, ¿le podemos echar en cara a una constructora que se ha presentado a un concurso público, que lo ha ganado, que ha hecho el trabajo que tenía que hacer y hasta la fecha, igual ahora ya empiezan a decir que hacía muy mal su trabajo, hasta la fecha incluso le han dado premios y tal a esta empresa por lo bien que cumplía con esas obligaciones de esos concursos que ganaba? Entonces ahora le decimos que nos lo debe todo porque le hemos dado el dinero de los españoles. Bueno, le hemos dado un dinero de los españoles para hacer un trabajo, ha ganado el concurso, ha hecho el trabajo, con lo que ¿qué cuentas le tenemos que pedir a Ferrovial? Bueno, pues esto lo dice una ministra en una radio, que es que todo lo que es Ferrovial se lo debe al dinero de los españoles. Ojo. Me parece una decisión errónea que no comparto y que demuestra una falta de compromiso con nuestro país. Es que me parece que una empresa que le debe todo a nuestro país, que ha crecido gracias a la obra pública, que se paga con los impuestos de todos los españoles, no debe tomar una decisión que demuestra tampoco compromiso con España. Pero no se ha quedado ahí la cosa. Han salido, una vieja polémica que hubo en su día por el rescate de las autopistas, ¿no? Y lo que se venía a decir es que, claro, que es que las constructoras jugaban en otra liga porque, claro, construían una autopista de peaje y luego, como las previsiones de tráfico no eran las que tenía que haber, pues el Estado les tenía que indemnizar y pagar no sé cuántos millones, y que eso era rescatar a las constructoras, salvarles de las autopistas. Vamos a ver, esto es no conocer absolutamente nada de cómo funciona el sistema público, cómo se encargan estas obras. Hombre, lógicamente, es que... y además decían, claro, que las previsiones eran sospechosamente altas. Claro, sospechosísimamente altas, pero la pregunta es, ¿quién hace esas previsiones? Esas previsiones las hace el político que encarga la autopista. Y cuando la constructora ve esas previsiones, dice, lo mismo que diríamos nosotros, ¿tanta gente va a pasar por aquí? ¿Tanto dinero me va a dejar esto? ¿Tú lo tienes claro? Y el señor político dice, sí, lo tengo claro, perfecto. Pues metemos una cláusula en la que decimos que si no estamos a ese nivel de facturación, pues esa diferencia de facturación entre la realidad y lo que tú me estás diciendo que voy a tener en esa contrata, pues me lo pagas tú. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el político lo que quiere es hacer la autopista. Y lo que quiere es hacer la autopista y quiere venderlo como que no le cuesta absolutamente nada al Estado, porque la propia constructora es la que va a dar el servicio y con ese servicio de autopista va a recuperar la inversión. Pero es que hay muchas inversiones que no se pueden recuperar porque no van a tener el uso que deberían tener, o tanto uso como deberían tener, para recuperar la inversión. Pero aún así, políticamente son interesantes. Y no digo yo que sea solo un tema electoral, es que hay veces que hay infraestructuras que hay que hacer, aunque va a costar rentabilizarlas. Pues esa es la figura del Estado. Hay cosas que son de una necesidad o de una importancia X y, pues económicamente igual no salen a cuenta. Pues ahí el Estado es donde tiene que invertir, pues por un tema estratégico, que no sea por un tema electoral solo, pero tiene que invertir. Pero es que así funcionan las contratas. Entonces ahora no le podemos decir a las constructoras, oye, que te quedaste con esta autopista, que la construiste, que la empezaste a explotar y como no dio los resultados que estaban previstos, ahora el Estado te tiene que indemnizar. Eso es rescatarte. No.
Eso es cumplir con el contrato que se ha firmado, porque si no, las constructoras no hubieran hecho esas autopistas. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender cómo funciona esto. No echar en cara a Ferrovial que le tuvieran que pagar dinero porque las autopistas que gestionaba no conseguían los ingresos que debían conseguir. Es que esos ingresos estaban garantizados en contrato. Si no, no se hubieran hecho esas infraestructuras. En el libre mercado no se habrían hecho porque no salían rentables o no tenían la misma rentabilidad que podía tener para la constructora otro tipo de inversiones. Así que, por favor, que en el calor de la batalla no insinuemos que las obras son un regalo público y no insinuemos que esos contratos que se firman entre la administración y las constructoras tienen algún tipo de privilegio por parte de la constructora. No, es un contrato en el que el Estado sabe lo que está firmando y decide firmarlo, aun sabiendo que en un momento dado pues tendrá que aportar fondos porque, bueno, esas previsiones que han hecho pues no son realistas y no se van a cumplir en la vida. Pero eso no es todo. Estamos, y esto también es lo grave, no solo que en el calor de la batalla empezamos a soltar cosas que ponen en duda todo nuestro sistema de contratación y de gasto público, sino que además nos dedicamos a señalar al empresario y a las empresas y los ponemos como responsables de todos los problemas. Volvemos otra vez a incentivar esa guerra entre empresario y trabajador. Y digo yo, ¿no será el síntoma de toda esta política populista que esconde los problemas, que falsifica los números, que ignora los problemas y que actúa sobre los síntomas y no sobre el problema? Pues claro que es una consecuencia de todo eso, lo que nos está pasando en estos momentos. También se produce un efecto llamada y es que este berrinche público, este ataque, esta persecución con nombres y apellidos de un empresario y una empresa hace a otras grandes empresas plantearse salir de aquí cuanto antes. Porque, claro, cuando las barbas de tu vecino veas rasurar, ¿no? Pon las tuyas a remojar, pues claro, si estamos viendo lo que le está pasando a Ferrovial, muchas empresas se plantean que igual es el momento de ir haciendo lo mismo y salir de este problema que se está generando en nuestro país y en nuestra economía. Y después, que un gobierno salga a la opinión pública no solo en España, a nivel mundial, atacando a una empresa porque se va del país, pues hace que muchas de otras empresas que estaban pensando en venir a nuestro país se lo replanteen. Claro, ¿qué va a pasar si tienen que salir? Si la cosa no ha funcionado. ¿Van a echar a toda la opinión pública sobre nuestros productos o servicios? Quita. Igual no, es mejor no ir porque existe la posibilidad de que tengamos que salir. Y fíjate lo que le pasa a los que intentan salir de España con sus negocios de manera legítima. Son dueños de su negocio y pueden hacer con él lo que quieran. No le deben nada a nadie, por mucho que en caliente la ministra venga a decirnos que se lo debe Ferrovial todo a España. Así que la verdadera noticia o el verdadero problemón que tenemos es cómo reacciona el gobierno entero, desde el presidente a los ministros, que se supone que eran menos radicales, a esta salida de Ferrovial, que se podía haber reaccionado de una forma mucho más tranquila, mucho más sencilla. No habría levantado esta polvareda, porque que Ferrovial se quede parece ya que es imposible. Es que sus accionistas quieren salir de España y necesitan salir de España para sus planes de crecimiento. Pues ya está, no hay que darle más historia, no, los ponemos en la palestra, los señalamos, los apedreamos y creemos que con eso vamos a solucionar el problema. Lo que estamos haciendo con estas reacciones es agravar el problema. El empresario no es el enemigo, el empresario no es lo contrario del trabajador. En España, con un 90% de pymes y autónomos, el empresario es, además, trabajador de su negocio. Bueno, pues este es mi análisis de la salida de Ferrovial de España. No creo que sea el problema en sí que Ferrovial se vaya de España. Hombre, es un problema como síntoma de la situación real que estamos viviendo en nuestra economía y en nuestro tejido empresarial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante este análisis sobre la salida de Ferrovial y bueno, pues esa reacción desproporcionada del gobierno, de sus ministros y al final del Estado o del país en sí frente a una decisión legítima de unos accionistas de sacar la sede social de su empresa de España por diferentes motivos. Te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir estando informado de todas estas noticias que tienen que ver con la economía, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós.